Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar. Estamos ya en la última clase correspondiente a esta unidad número 2. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lice. Dicen buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis estimados amigos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. El día de ayer no se pudo desarrollar las clases de forma normal, pues estaba cumpliendo otras actividades administrativas del establecimiento educativo en la ciudad de Quito, así es que no se alcanzó a cumplir con con este horario normal, pero les informo que las clases correspondientes que teníamos el día de ayer ya se encuentran en su aula virtual, así es que revisen para que puedan cumplir con sus tareas, con sus obligaciones que ustedes tienen, sobre todo con la parte de sociales, que tienen que desarrollar un gráfico o de barras en función de datos estadísticos que ustedes tienen que cumplir, que sale de su material de apoyo. Que por favor revisen, está explicado cómo tienen que hacer esas actividades. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido, un gusto poderle saludar. Iniciamos de forma inmediata con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta actividad, a esta tarea. Y en pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondiente al formato de recursos de tarea, recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir viendo cuáles son las características más preponderantes. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales y estamos en la unidad número 2, el origen del universo. Vamos a ver el tema número 4 y último, el universo, las galaxias y las estrellas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad número 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que pueden consultar, pueden ampliar el tema. En la parte pertinente de su tarea, lo que se encuentra remarcado de amarillo, recuerden solo esa parte es la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué sucede con las estrellas con el pasar de los años? ¿Es importante el tamaño de las estrellas o no? Tienen que dar respuesta a esas preguntas. La siguiente dice, se sabe que las galaxias no son estáticas, sino que presentan movimiento. Describa acerca de estos movimientos. Ustedes tienen que hablar acerca de todos los movimientos que obviamente que se dan en las galaxias. La siguiente dice, argumente acerca de la expansión del universo de acuerdo con la teoría del Big Bang. ¿Qué pruebas existen acerca de esta teoría? Esa es otra de las actividades que ustedes tienen que aportar. Y por último, se dice que una estrella se puede convertir en un agujero negro. Conceptualice a un agujero negro, qué es y cómo se produce. Es lo que ustedes tienen que hacer. Son todas las actividades que ustedes tienen que proporcionar respuesta en función del tema que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es fundamental. Eso es obligatorio. Tienen que hacerlo en la parte superior de su hojita, siguiendo el esquema que ustedes tienen aquí. Una vez que hayan completado todos los datos que se encuentran ahí, obviamente a continuación ustedes empiezan a desarrollar el contenido de su tarea. En relación a la estructura del contenido, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema del universo, las galaxias y las estrellas correspondientes a la semana 4, última semana de la unidad número 2, de fecha 30 de septiembre del 2025. Esta tarea justamente permite entregas desde el 30 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 10 de octubre y la fecha de calificación será hasta el 13 de octubre. Ya saben. Los tiempos límites que ustedes tienen para poder entregar esta tarea. Ya saben todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar, ya saben los tiempos, las estructuras, cómo tienen que hacerlo. A cumplir con las tareas, obviamente que se han planificado para la presente clase. Eso en cuanto a la información, a las estructuras que ustedes tienen que cumplir en función de su tarea, esta segunda tarea de la unidad número 2. Vamos a iniciar desarrollando, desglosando, explicando el tema concerniente a esta unidad. Y vamos a hablar acerca del universo, un tema bastante importante y también amplio. Pues el universo es sumamente extenso, no tiene un final, no tiene un inicio.
pues obviamente abarcan muchas galaxias, muchos espacios, obviamente que el hombre todavía no ha podido ni siquiera de estudiar. Hay espacios en los cuales obviamente no se sabe a dónde empuja hacia el universo, hacia la parte oscura, que son los famosos agujeros negros, que prácticamente son espacios que empiezan a devorar a cuerpos que se encuentren a su alrededor. Y todas estas cosas nosotros vamos a ver. Y justamente vamos a hablar sobre el origen del universo. El conocimiento sobre el origen del universo ha permitido la elaboración de un modelo sobre su evolución que ha aceptado la comunidad científica, pero que puede modificarse con nuevos descubrimientos, como todo en la ciencia. Nada es estable, nada es directo, no es una ciencia exacta la ciencia. La ciencia admite nuevos cambios. Pueden ir variando con el tiempo, puede ir existiendo nuevos estudios, nuevos descubrimientos que obviamente van a cambiar las teorías originales. Desde su aparición en la Tierra, el ser humano no ha contemplado el cielo nocturno o ha contemplado el cielo nocturno buscando datos que le ayuden a conocer el universo, su origen, su evolución, el movimiento de los astros, las pinturas rupestres halladas en cuevas y los calendarios elaborados por antiguas civilizaciones son una muestra de este interés que ha tenido la humanidad desde sus inicios por descubrir qué tenemos más allá de lo que, de lo que nuestros ojos permiten observar. Según las últimas teorías sobre el origen del universo, este se habría originado hace 15.000 o 20.000 millones de años a partir de la expansión de un único punto de temperatura y densidad infinitas conocidas como el Big Bang. Este punto o singularidad inicial contendría toda la materia y la energía que constituyen nuestro universo y su expansión marcaría el inicio del tiempo y también del espacio. A continuación vamos a ver los fenómenos que tuvieron lugar en el Big Bang y vamos a hacer prácticamente en este gráfico que tenemos a continuación, vamos a ver desde los 0 segundos, desde el inicio mismo que empezó a cambiar la materia y la energía para formar todo el universo como lo conocemos actualmente. A los 0 segundos se da la singularidad de la gran explosión inicial, pese a que no hubo ninguna explosión. Obviamente, desde la primera teoría se lo determinó de esa manera y fue determinado o bautizado con el nombre del Big Bang, que son las leyes desconocidas de la física. De los 10 menos 43 segundos empieza la era de la teoría de la gran unificación. El equilibrio entre la materia y la antimateria se decanta a favor de la materia. En los 10 menos 35 segundos es la era electrodébil, denominada por quarks y también por antiquarks. En los 10 menos 10 segundos, los quarks se asocian formando protones, neutrones y otras partículas. En el primer segundo, los protones y neutrones se combinan formando núcleos de hidrógeno, de helio, litio y deuterio, los primeros gases, los primeros componentes químicos que empiezan a aparecer en el universo. A los 3 minutos, la materia y la radiación se acoplan y se forman los primeros átomos estables. En los primeros 100 millones de años se desarrollan los cúmulos de materia formada de cuares, estrellas y protogalaxias. A los 15.000 millones de años se forman nuevas galaxias con sistemas solares alrededor de las estrellas. Los átomos se alcanzan se enlazan para estructurar moléculas. Ahí nosotros podemos ver una pequeña guía, una pequeña línea de tiempo en cuanto a la formación que tuvo nuestro universo, desde la nada, desde el inicio. Desde los 0 segundos, obviamente que se originó este proceso, hasta los 15.000 millones de años en los cuales prácticamente se formó todo el universo tal y como lo conocemos. Diversas observaciones en galaxias ajenas han demostrado que el universo se está expandiendo a pasos agigantados. Otros datos demuestran que gradualmente se va enfriando, por lo que podemos llegar a considerar que el final del universo se dará cuando éste se congele. La evolución futura del universo depende de su masa total y de la fuerza gravitatoria que se ejerce entre la materia que lo forma.
Y aquí tenemos un poco más gráfica justamente la explicación del cuadro anterior. Y aquí tenemos la representación del Big Bang. El Big Bang, justamente el inicio donde se inició todo. El Big Bang más los 10 menos 43 segundos. El Big Bang más los 10 31 segundos. El Big Bang más de los 380.000 años. O las ondas gravitacionales, la era de la gravedad cuántica y todo el proceso de evolución que tuvo hasta formar nuestro universo como lo conocemos en la actualidad. A continuación, una vez que hemos visto todo este gran y maravilloso proceso que se dio en cuanto al cambio de la materia y la energía para formar el universo, vamos a ver a continuación las galaxias. La humanidad concebía el universo como un vasto océano de estrellas, entre las cuales giran los planetas del sistema solar. Durante el siglo XX se definió la galaxia como la unidad básica del universo que contenía formaciones de agregados de estrellas y nebulosas unidos por la fuerza de la gravedad. Los agregados de estrellas son conjuntos de centenares o incluso de miles de millones de estrellas. Las nebulosas son inmensas nubes de gas y polvo de densidad variable. Hasta el momento, en la zona del universo que ha podido ser estudiada, se han detectado más de 1.000 millones de galaxias que se encuentran separadas entre sí por grandes extensiones de espacio vacío, que no se sabe a dónde va a dar. Las galaxias se agrupan dando lugar a cúmulos, los cuales a su vez forman grupos mayores denominados supercúmulos. La primera clasificación de las galaxias se basó en criterios morfológicos. Según su forma, fueron agrupadas en irregulares, elípticas, lenticulares y espirales, como nuestra galaxia, la Vía Láctea, y dentro de estas en normales y también en barradas. En la actualidad, esta clasificación únicamente se aplica a las llamadas galaxias luminosas y se han detectado muchos otros tipos de galaxias como las galaxias enanas, las de bajo brillo o las galaxias peculiares, las galaxias Seyfert, las radiogalaxias o los cuasares. Esos obviamente son las determinaciones que el hombre ha ido descubriendo. Y aquí podemos observar la clasificación de las galaxias según su forma y se clasifican en irregulares, en elípticas, lenticulares y también en espirales, dando obviamente de acuerdo a la forma que desdibujan cada una de ellas. Desde la Tierra se pueden observar esa inmensa aglomeración de estrellas formando un sistema y cuyo perfil es apreciable en noches oscuras y en cuya orientación nos encontramos. Por ejemplo, la Vía Láctea. Una vez que vemos este tema, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver, a ir analizando los diferentes cuerpos y vamos a hablar sobre las estrellas. Desde la antigüedad, el estudio de las estrellas han cautivado al ser humano. Civilizaciones antiguas como los egipcios o los griegos agruparon ya a las estrellas según las figuras que éstas parecían formar en el cielo. A estas agrupaciones las denominamos constelaciones. Ustedes habrán escuchado mucho sobre este tema acerca de las famosas constelaciones. En este caso, las estrellas son enormes concentraciones de materia brillante y caliente, incluida en la categoría de los objetos primarios. Una de esas estrellas es nuestro Sol. Sin embargo, algunas estrellas también podrían albergar sistemas planetarios en fase primitiva de su evolución. En el núcleo de las estrellas se producen reacciones que generan una enorme cantidad de energía, que es la responsable de la temperatura y el brillo de las estrellas. Cuando esta energía se va agotando, se inicia un nuevo periodo de reacciones. En esta fase, la relación entre las fuerzas gravitatorias y las expansivas varían. Las estrellas aumentan de su volumen y su color cambia. También se modifica su luminosidad. La temperatura superficial le determina el color de las estrellas. Así, si es elevada, desprenderá una luz azulada y si es baja, una luz rojiza. Según su color, las estrellas se clasifican en 7 tipos que se distinguen, cada uno por una letra. Por ejemplo, el azul con la O mayúscula, el blanco azulado con la B, el blanco con la A, el amarillo blanquecino con la F, el amarillo con la G, el naranja con la K, el rojo con la M.
todas ellas con letras mayúsculas. Estas se encuentran en el diagrama de Hayes-Russell. Aparecen clasificadas según su color y también según su luminosidad. Hertzsprung-Russell es el encargado de este estudio y el que obviamente dio obviamente la clasificación de cada una de estas estrellas dotándoles de una letra mayúscula para poderlos identificar. En sus fases finales, si la estrella es relativamente pequeña, esto es menor de 1,4 veces la masa del Sol, el fin de las reacciones nucleares provoca que se condense por acción de la gravedad hasta dar lugar a una enana blanca. Eso quiere decir una roca sin ningún destello de luz que vagará en el espacio. El enfriamiento del núcleo estelar la convertirá en una enana negra sin brillo. Las estrellas mayores consumen rápidamente el hidrógeno y utilizan helio para dar lugar a elementos más pesados en reacción que liberan menos energía. Como consecuencia, comienzan a colapsarse tras una violenta explosión denominada supernova. La mayor parte de la materia o los materiales sintetizados a lo largo de su vida son expulsados al espacio y queda solo un núcleo muy denso que puede ser una estrella de neutrones o puede originar a un agujero negro, dependiendo la masa inicial. Eso quiere decir dependiendo del volumen. Ya saben, una vez que explotan, obviamente pueden generar, obviamente, ser expulsados sus estructuras, su cuerpo, al espacio en pequeños pedazos, pero obviamente también puede dar origen a un agujero negro. Esas son las fases de la evolución, obviamente, de las estrellas. Cómo obviamente se desarrollan, obviamente pasan su vida dentro de este proceso y también pueden morir, pueden extinguirse. Esto en cuanto a las estructuras que nosotros hemos visto de estos dos estructuras de nuestro espacio, que son las estrellas y que son las galaxias. Obviamente también hemos visto en una primera etapa el origen del universo y vamos a hablar sobre el siguiente tema. En la siguiente etapa de nuestra clase vamos a ir hablando justamente sobre el origen del universo. Vamos a ver el concepto de universo, qué es el universo y otras características adicionales más. Es importante conocer qué es lo que nos rodea en nuestro alrededor, qué es lo que obviamente nosotros tenemos. Observamos, vemos determinadas características, pero muchas veces y la mayoría de la humanidad, desde las primeras civilizaciones, obviamente ya se fueron interesando qué tenemos sobre nuestras cabezas, qué tenemos más allá de nuestro universo. Y vamos a hablar justamente sobre el universo, y aquí nosotros podemos observar cómo se ve desde un satélite, obviamente esta imagen, cómo se pueden observar una galaxia. Pero, ¿qué es el universo? El universo es la conjunción de todo aquello existente, ya sea material como los planetas, las estrellas, las galaxias, o en contrariedad inmaterial como la energía, el espacio o el tiempo. Es por esto que podemos afirmar que el universo es el espacio y el tiempo en el que se encuentran los planetas y sus leyes físicas que los rigen, como por ejemplo la ley de la gravedad que existe en nuestro planeta, lo que evita que al dar un brinco, al caminar, al correr, nosotros salgamos despedidos hacia el espacio, como lo que sucede, por ejemplo, en la Luna. En la Luna los astronautas, ustedes han visto cómo ellos tienen que utilizar trajes especiales, zapatos especiales que obviamente pesan varios kilogramos y obviamente que les permiten estar sujetos hacia la superficie de la Luna. El universo a grandes rasgos está formado por galaxias interconectadas que originan cúmulos de galaxias, que a su vez se relacionan con otros cúmulos, generando en consecuencia una red cósmica que se expande a lo largo del universo. El universo tiene una expansión variable y difícil de calcular, pues puede a su vez contener otros universos y a su vez muchas veces solemos pensar que el universo es estático, pero en realidad es que se trata de un sitio cambiante, cargado de fenómenos, cargado de cambios, cargado de una serie de transformaciones que hasta ahora obviamente el hombre todavía no tiene un estudio específico que permitan indicar su origen y el por qué se dan estas actividades. ¿Cómo se originó el universo? Es una gran hipótesis, una gran pregunta. Vamos a ver a continuación.
La teoría del Big Bang es la teoría científica más aceptada sobre el origen del universo. Establece que hace aproximadamente 13.700 millones de años, toda la masa y la energía del universo se concentraba o se encontraba concentrada en el punto extremadamente pequeño y denso que explotó, y de esa manera dio origen al espacio y el tiempo y al conjunto de partículas esenciales que unidas formaron a la materia y a la energía que la conocemos hasta ahora. La teoría del Big Bang basa sus fundamentos en la teoría de la relatividad general de Einstein, concluyendo que el universo no es estático, sino que se encuentra en expansión y constante movimiento. Esta teoría define además la idea de que el universo es finito, que tuvo un origen y que a su vez tendrá también un final. Tenemos un pequeño ya, una serie de teorías con las cuales también nosotros debemos seguir analizando y seguir viendo con la finalidad de tener un poco más de determinación de conocimiento en todos estos temas que nos implican a todos. ¿Tendrá un fin el universo? Es una gran pregunta. En la actualidad existe una serie de teorías que tras una hipótesis implican cómo creen que será el final del universo. Para comenzar, podemos hablar del modelo del Big Freeze, el cual dictamina que la continua expansión del universo causa dentro de 1 billón de años la extinción de todas las estrellas, dando como resultado un universo frío y oscuro. Podemos mencionar también que la teoría del Big Rip o el gran desgarro, que propone que cuando más se expande el universo, más energía oscura es generada, ligando un momento en el tiempo en que la energía oscura vencerá a la gravedad, rompiendo el equilibrio que está presente entre ambas fuerzas y generando la disgregación de cualquier tipo de materia. Por último, se habla del fenómeno del Big Crunch, que define la contracción del universo en un único punto luego de su máxima expansión, dando origen a un nuevo Big Bang. Esas son posibles teorías acerca de que, obviamente, cuando hablamos de hipótesis, hablamos de situaciones como que se pueden desarrollar, como que no se pueden desarrollar. Entonces, son características, obviamente, importantes dentro de este proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho conocimiento, hay que buscar siempre estar informados porque este tema es importante. Ustedes han visto incluso la misma humanidad, nosotros en nuestro planeta, somos los encargados de destruir, de contaminar, de dañar, de transformar determinadas circunstancias, como por ejemplo las estaciones nucleares, que obviamente van cambiando las estructuras de la materia, las estructuras de la energía y que obviamente se convierte en un peligro latente para la humanidad, y no solamente para la humanidad, sino para nuestro planeta y nuestro sistema solar entero. Puede darse un proceso de una mega explosión en la cual prácticamente nosotros vayamos a desaparecer. Entonces, también el hombre se convierte en enemigo del propio hombre, pero nosotros tenemos que obviamente saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos proyectamos dentro del estudio del universo, que es importante, dentro del estudio de todos estos cuerpos celestes, de las estrellas, y hemos seguir viendo las constelaciones, hemos de seguir viendo un poco más al interior los cometas y otros cuerpos celestes más, fenómenos que se pueden observar desde nuestro planeta, como las alineaciones de los planetas, las auroras boreales y otros fenómenos que son importantes también que nosotros conozcamos y que sigamos viendo desde el punto de vista técnico-científico, cómo se van formando y cuál es su explicación. Obviamente el hombre desde sus inicios ha buscado darle a estos fenómenos un tinte, obviamente, de leyenda, un tinte sobrenatural, una conceptualización sobrenatural de todos estos fenómenos. Pero hay una explicación tan básica y tan sencilla en las cuales obviamente nosotros vamos a ir viendo en las siguientes clases cómo se van formando y cuáles son las determinaciones, sí, las notaciones científicas, cómo se van dando todos estos fenómenos. Y obviamente llegaremos a una parte ya de los siguientes niveles en los cuales obviamente se les explicará incluso
de donde obviamente de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la determinación de las investigaciones que han generado los científicos, de dónde dice que nosotros provenimos, de dónde se desarrolló la vida. Y se supone que la vida vino desde el espacio. Si nosotros analizamos lo que vimos, lo que acabamos de leer hace unos minutos atrás, las estrellas, los cuerpos celestes están cargados de determinados componentes en los cuales obviamente en nuestra Tierra se combinaron, obviamente para dar origen y acumular vida, dar origen a todos los seres vivientes como los conocemos en la actualidad. Y dentro de estas características, en las siguientes unidades, nosotros incluso iremos viendo cómo han influido estos cambios, estas transformaciones del universo en la generación de vida de nuestro planeta, en que nuestro planeta se acople, se organice para dar origen a la vida, para dar vida en el planeta, tanto en los seres microorgánicos que están rodeando en estos instantes a través de nosotros, como los seres pluricelulares, los más complejos, obviamente, los cuales también se han ido formando y que tienen un proceso de evolución. Y todo este proceso iremos analizando y viendo en el transcurso de todo este proceso educativo para que ustedes vean cómo se ha ido desarrollando todo la transformación de nuestro planeta, la transformación de nuestro universo y que también ha influido en la transformación de cada una de nuestras vidas. Esto, obviamente, dentro de las características fundamentales del universo que nosotros debemos conocer, cómo se ha ido generando y también de los diferentes cuerpos celestes, incluso nuestro planeta, obviamente tiene un satélite natural y ese satélite natural obviamente tiene un control determinante especialmente sobre el nivel del agua de los océanos. Y eso obviamente es también materia importante, es un tema bastante importante, el por qué se da estos fenómenos, una fuerza de atracción que tiene nuestro planeta en relación de la Luna y obviamente que este genera un cambio. Y nosotros ya hemos de ir viendo las fases lunares y otras características importantes más en las siguientes clases. Son importantes seguir revisando todos estos temas en relación a todos los cuerpos celestes que rodean a nuestro planeta. Hay cometas que obviamente también son peligrosos para nuestro planeta. En el caso del famoso cometa Halley, el cometa Halley obviamente pasa en un lapso de tiempo bastante amplio, pero los científicos han investigado, han estudiado, le han analizado y obviamente cada vez que pasa por nuestro planeta, obviamente se acerca un poco más. Y eso es relativamente peligroso porque obviamente al haber la posibilidad de que este cometa por su tamaño obviamente se impacte contra nuestro planeta generaría destrozos bastante importantes. Casi la cuarta parte de la Tierra sería devastada justamente por este cuerpo celeste, por este cometa. Así que todos estos temas nosotros iremos viendo, iremos analizando en el transcurso de los siguientes temas de nuestras clases. Es importante seguir conociendo, seguir viendo y es importante también, es interesante saber cómo está formado nuestro universo. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les recuerdo una vez más que todas las clases, incluso las clases de ayer que no se alcanzó a dar, ya se encuentran subidas en su aula virtual. Tienen toda la explicación necesaria para que ustedes sigan cumpliendo con todas las tareas, con todas las obligaciones que ustedes tienen. Y por favor, una situación adicional. Recuerden que a partir de la próxima semana ya se les habilitará el test correspondientes a la unidad número 2, así que cumplan con todas las obligaciones para que rindan obligatoriamente ese test y no tengan ninguna dificultad. El test está compuesto por 5 preguntas y obviamente cada pregunta tiene una valoración de 2 puntos. Estos test ya son evaluados con puntaje. Todos los temas que hemos ido revisando en estas 4 semanas correspondientes a esta unidad número 2 son obviamente los que constan también en el test que ustedes tienen que rendir. Es que por favor a estudiar, a revisar todo el material y que les vaya súper bien. Señores y señores, nos vemos la próxima semana en la próxima clase y estaremos analizando y viendo la unidad número 3. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Gracias, Lice.